Jamás se me pasó por la cabeza que, a mis 70 años, me enteraría de la boda de mi propio hijo, no por una invitación, no por una llamada, sino por un pedazo de pastel duro que una desconocida dejó en la puerta de mi casa. En ese momento entendí que, para él, yo era tan poca cosa, tan irrelevante, que ni siquiera merecía estar presente en el día más importante de su vida, el día en que decidió comenzar una nueva familia, sin mí. Esa frase me persigue desde hace semanas, desde aquella tarde maldita cuando el timbre sonó y mi mundo se desplomó sin aviso. Me llamo Esperanza Morales, tengo 70 años, y durante toda mi vida creí que el amor de madre era algo inquebrantable, sagrado. Pero ese jueves por la tarde, mientras preparaba arroz con pollo como todos los días, descubrí que hay dolores que ni el tiempo ni las oraciones pueden sanar. El timbre sonó a las 3 de la tarde. Era una hora extraña para visitas, especialmente en nuestro barrio de Coyoacán, donde todos sabemos los horarios de todos. Dejé la cuchara de palo sobre el fogón. Me limpié las manos en el delantal que había tejido yo misma hace 15 años, y caminé hasta la puerta con esa pesadez en las piernas que llega con la edad. Al abrir, encontré a una mujer joven, de unos 35 años, cabello largo y negro como la noche, con un vestido floreado que se veía caro. Sostenía una charola cubierta con un mantel bordado que no reconocí. «¿Usted debe ser la señora Esperanza, la mamá de Miguel?», preguntó con una sonrisa que parecía practicada frente al espejo. «Soy Guadalupe, su nuera. Le traje un pedacito de nuestro pastel de bodas para que lo probara». Las palabras cayeron sobre mí como granizo en pleno verano. Nuera, pastel de bodas. Mi mente se quedó en blanco, como cuando uno trata de recordar algo muy importante, pero las ideas se escurren como agua entre los dedos. Me quedé ahí parada, aferrándome al marco de la puerta, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Bodas? ¿De qué bodas me hablaba esta mujer? Miguel apareció desde atrás de ella, saliendo de un auto que yo no había visto llegar. Mi hijo, mi único hijo, el hombre que cargué en mis brazos durante noches enteras cuando era bebé, que consolé en cada pesadilla, que defendí de todos los problemas del mundo, caminaba hacia mí con la cabeza baja como un niño que sabe que hizo algo malo. Sus hombros estaban caídos y evitaba mirarme a los ojos directamente. «Mamá, yo», comenzó a decir, pero las palabras se le atoraron en la garganta como si tuviera una piedra ahí atorada. Guadalupe siguió sonriendo, como si fuera perfectamente normal que una madre se enterara del matrimonio de su hijo a través de un pedazo de pastel viejo. «Fue una ceremonia pequeñita, muy íntima», explicó mientras destapaba la charola, revelando rebanadas secas de un pastel que claramente tenía varios días de hecho. Las orillas estaban duras, el betún agrietado. Solo la familia más cercana. Familia más cercana. Esas 3 palabras me golpearon el pecho con tanta fuerza que tuve que apoyarme en la pared para no caerme. Ahí estaba yo, la mujer que había dedicado 50 años de su vida a cuidar de este hombre, siendo tratada como una extraña, como alguien que no merecía estar en la lista de invitados de su propia familia. «Pasen, por favor», logré decir con una voz que no reconocía como mía. Era un tono demasiado calmado, demasiado controlado para lo que estaba sintiendo por dentro. Los invité a sentarse en la sala, esa sala donde Miguel había jugado de niño, donde había hecho tareas, donde habíamos visto películas juntos durante tantos años. Mientras preparaba café en la cocina, escuchaba la voz de Guadalupe contándome sobre la ceremonia que había ocurrido hacía 2 semanas, 2 semanas enteras. Miguel se había casado hacía 2 semanas y yo no sabía nada. Mientras ella hablaba sobre el vestido que había costado 20,000 pesos, sobre las flores blancas que habían decorado la iglesia de San Juan, sobre la cena en el restaurante de la colonia Roma, yo seguía removiendo el café mecánicamente, tratando de procesar cada detalle de una celebración de la que había sido excluida completamente. Fue todo tan perfecto, continuaba Guadalupe, mientras yo servía el café en las tazas de porcelana que mi madre me había heredado. Mis papás estuvieron felicísimos. Mi hermana fue la madrina y hasta mi tía que vive en Guadalajara vino especialmente para el evento. Fue una reunión familiar hermosísima. Cada palabra era como una aguja que se me clavaba en el alma. Mientras yo,
su madre, había pasado esas 2 semanas preguntándome por qué Miguel no había venido a visitarme como siempre hacía los domingos. Él había estado celebrando el día más importante de su vida sin mí. Cuando finalmente nos sentamos en la sala, miré directamente a mi hijo y pregunté con una voz que apenas pude mantener firme: ¿Por qué, Miguel? ¿Por qué no me dijiste nada? Él se removió incómodo en el sillón, el mismo sillón donde solía sentarse a contarme sus problemas cuando era adolescente, donde lloraba cuando alguna novia lo dejaba, donde me pedía consejos sobre todo. Ahora ese mismo hombre me miraba como si yo fuera una extraña molesta. Mamá, es que no queríamos preocuparla. Usted ha estado pasando por momentos difíciles desde que se jubiló de la escuela, y pensamos que sería mejor así. La justificación sonaba ensayada, como si hubieran practicado esa respuesta muchas veces antes de venir a verme. ¿Momentos difíciles? Es cierto que la jubilación había sido un cambio grande para mí después de 30 años dando clases en la primaria Benito Juárez. ¿Pero eso justificaba que me excluyeran del matrimonio de mi único hijo? Guadalupe intervino con esa sonrisa que ya empezaba a molestarme. Doña Esperanza, también pensamos que usted se iba a sentir obligada a ayudar económicamente, y nosotros no queríamos eso. Sabemos que con la pensión de maestra no le sobra mucho dinero. Ahí estaba la verdad, finalmente saliendo a la luz. No era por protegerme, no era para evitarme preocupaciones, era vergüenza. Vergüenza de su madre jubilada, de la casa sencilla donde había criado a Miguel, de nuestras circunstancias humildes. Guadalupe venía claramente de una familia con dinero. Eso se notaba en su forma de vestir, de hablar, de moverse. Y yo, con mis 70 años, mi delantal de cocina y mis manos curtidas por años de trabajo, no encajaba en la imagen que ellos querían proyectar. Además, continuó Guadalupe, queríamos que fuera algo muy privado, nada de gastos innecesarios ni complicaciones. Fue perfecto, así como lo hicimos. Perfecto. Esa palabra resonó en mi cabeza como una campana. Para ellos había sido perfecto tener una boda sin la presencia de la madre del novio. Para ellos había sido perfecto celebrar en secreto, lejos de mis ojos, lejos de mi amor, lejos de mis bendiciones. Me quedé callada por un momento, procesando el peso completo de lo que estaba sucediendo. Miguel finalmente me miró a los ojos, y por un segundo vi un destello del niño que había sido, del joven que me buscaba cuando necesitaba consuelo. Mamá, no se sienta mal. Usted sigue siendo importante para mí. Es solo que las cosas cambian cuando uno se casa. Ahora tengo que pensar en mi esposa también. Ahí estaba, la confesión final. Yo había sido relegada a un segundo plano, sustituida por una mujer que apenas llevaba conociendo unos meses. La mujer que lo había parido, que había trabajado doble turno para pagarle los estudios, que había sacrificado sus propios sueños para que él pudiera cumplir los suyos, ahora era solo importante, pero no indispensable. Guadalupe se levantó del sillón y miró su reloj. «Ay, Miguel, se nos está haciendo tarde. Tenemos que ir a ver el departamento que nos están enseñando en la colonia del Valle». Se dirigió hacia mí con esa sonrisa falsa otra vez. «Doña Esperanza, nos da mucho gusto que ya nos conozcamos oficialmente. Espero que podamos ser buenas amigas». Amigas. Como si yo fuera una vecina cualquiera y no la madre de su esposo. Como si mi relación con Miguel ahora tuviera que pasar por el filtro de su aprobación. Me levanté también, sintiendo cómo las piernas me temblaban ligeramente. «Claro, mija, que tengan buen día». Los acompañé hasta la puerta, viendo cómo Miguel evitaba mirarme directamente. Antes de salir, se acercó y me dio un beso en la mejilla, un beso frío, automático, como el que se le da a una tía lejana en las reuniones familiares. «Luego vengo a visitarla, mamá. Ahora que ya sabe todo, podremos platicar más seguido». Cerré la puerta y me quedé ahí parada por no sé cuánto tiempo, escuchando el sonido del motor de su auto alejándose. En mis manos todavía tenía la charola con los pedazos de pastel seco, esos pedazos que representaban todo lo que me había perdido, todo lo que había quedado fuera de mi alcance. Caminé de regreso a la cocina como en trance. El arroz se había pegado al fondo de la olla, llenando la casa con ese olor a quemado que tanto me molestaba. Pero ya nada me importaba. Me senté en la silla donde desayunaba todas las mañanas, donde había planeado tantas comidas pensando en qué le gustaría preparar a Miguel cuando viniera a visitarme, y finalmente las lágrimas que había estado conteniendo
comenzaron a salir. No eran lágrimas de tristeza solamente. Eran lágrimas de humillación, de rabia, de impotencia. 70 años cuidando de otros, sacrificándome por otros, viviendo para otros, y al final resultaba que para la persona más importante de mi vida, yo no era más que un estorbo del que había que deshacerse discretamente. El teléfono sonó esa noche, como si Miguel hubiera sentido el peso de mi dolor desde la distancia. «¿Mamá? ¿Cómo está? Solo quería asegurarme de que esté bien después de lo de hoy». Su voz sonaba culposa, pero no lo suficiente como para cambiar nada de lo que había pasado. «Estoy bien, hijo, solo sorprendida, nada más. Mire, mamá, sé que todo esto fue muy repentino, pero de verdad pensamos que era lo mejor. Guadalupe es una mujer maravillosa. Estoy seguro de que cuando la conozca mejor va a entenderla. Ella solo quiere lo mejor para nuestra familia». Nuestra familia. Ya ni siquiera era parte de su familia, según las palabras que él mismo usaba. Ahora era su familia, la que había formado con Guadalupe, y yo quedaba en algún lugar indefinido, como una pieza de museo que se guarda por respeto, pero que ya no tiene función real. «Miguel», le dije con toda la calma que pude reunir, «quiero que sepas que siempre voy a estar aquí para lo que necesites. Eres mi hijo y eso nunca va a cambiar, sin importar nada». «Ay, mamá, usted siempre tan dramática. No tiene que preocuparse por nada. Todo va a estar bien, ya va a ver». Dramática. Esa palabra me dolió más que todas las anteriores juntas. Para él, mi dolor era drama, mi sorpresa era exageración, mi derecho a estar presente en su vida era una molestia de la que había que deshacerse con cuidado. Después de colgar, me quedé sentada en la oscuridad de mi sala, viendo las fotografías que colgaban de las paredes. Fotos de Miguel de bebé, de niño, de adolescente, de graduación. En todas esas fotos yo estaba ahí, a su lado, sonriendo orgullosa. Pero ahora me daba cuenta de que todas esas fotos pertenecían al pasado. El Miguel de ahora, el hombre casado que había formado su propia familia en secreto, era un extraño para mí. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en todo lo que había sacrificado por él, en todos los sueños que había pospuesto para asegurarme de que él tuviera todo lo que necesitaba. Recordé las noches trabajando hasta tarde, corrigiendo tareas de mis alumnos para ganar unos pesos extra que pudieran pagar sus libros del colegio. Recordé cómo rechacé la propuesta de matrimonio de don Fernando, el dueño de la papelería, porque Miguel todavía me necesitaba y yo no quería que se sintiera desplazado por otro hombre en la casa. Toda una vida de sacrificios, de amor incondicional, de entrega absoluta, y al final había resultado que para mi propio hijo yo era prescindible. Tan prescindible que podía casarse y formar una familia sin que mi presencia fuera siquiera considerada necesaria. Pero mientras las horas pasaban y el amanecer se acercaba, algo dentro de mí empezó a cambiar. No era solo dolor lo que sentía, era algo más profundo, más definitivo. Era la comprensión clara y devastadora de que tenía que tomar decisiones sobre mi propia vida. Decisiones que por primera vez en 70 años no iban a estar basadas en lo que otros necesitaran de mí. El pastel que Guadalupe había traído siguió ahí sobre la mesa de la cocina durante días, secándose cada vez más, volviéndose incomible. Pero yo no lo tiré. Se quedó ahí como un recordatorio constante de todo lo que había perdido y quizás como el símbolo de todo lo que estaba por comenzar. Los días que siguieron a aquella revelación devastadora se convirtieron en una tortura silenciosa que me acompañaba desde el momento en que abría los ojos hasta que finalmente conseguía conciliar el sueño. Me levantaba cada mañana con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla cruel, pero la charola con los restos del pastel seco seguía ahí sobre la mesa de la cocina, recordándome que la humillación había sido real. Sentada en mi silla favorita, aquella mecedora de madera que había sido de mi madre y que Miguel había reparado personalmente cuando se rompió hace 5 años, intentaba entender cómo había llegado a este punto. La mecedora crujía suavemente mientras me balanceaba, un sonido que siempre me había tranquilizado, pero que ahora parecía burlarse de mi dolor. Desde esa silla había visto crecer a Miguel, había corregido miles de tareas de mis alumnos, había tejido cobijas para regalárselas en Navidad. Ahora
esa misma silla se había convertido en el lugar donde descubrí que todo mi mundo se había desmoronado sin que yo me diera cuenta. Durante 30 años trabajé en la primaria Benito Juárez del centro de Coyoacán, levantándome antes del amanecer para preparar el desayuno de Miguel y planear las clases del día. Recordaba perfectamente esas mañanas cuando él tenía 8 años y se sentaba a la mesa con los ojos todavía hinchados de sueño, quejándose porque no quería ir a la escuela. «Ándale, mi amor», le decía mientras le acomodaba la camisa del uniforme. «La educación es lo único que nadie te va a poder quitar nunca». Mostelk. Cuánta ironía tenían esas palabras ahora, cuando descubrí que lo único que le había quitado mi dedicación era la capacidad de valorar a su propia madre. Después de la muerte de Roberto, mi esposo, cuando Miguel tenía 17 años, me convertí en padre y madre al mismo tiempo. Roberto había sido un buen hombre, trabajador, cariñoso, pero su corazón no pudo resistir el estrés de mantener a la familia con su sueldo de mecánico. Los médicos del Hospital General dijeron que había sido un infarto masivo, que no había sufrido, pero yo sabía la verdad. Roberto se había matado trabajando para asegurar nuestro futuro, y cuando finalmente se fue, me dejó sola para criar a un adolescente rebelde que culpaba al mundo entero por su pérdida. Durante esos años difíciles, trabajé doble turno. Por las mañanas daba clases en la primaria, y por las tardes cuidaba a los hijos de la señora Carmen, una doctora que vivía en Las Lomas y que necesitaba a alguien de confianza para sus gemelos. Los fines de semana limpiaba casas en la colonia Roma para conseguir dinero extra que pudiera pagar los estudios de Miguel en la preparatoria privada. Mis manos se agrietaron de tanto usar detergente. Mis rodillas se desgastaron subiendo y bajando escaleras. Pero todo valía la pena si podía darle a mi hijo las oportunidades que Roberto y yo nunca habíamos tenido. Recordaba vívidamente la noche cuando Miguel llegó a casa llorando porque sus compañeros de clase se burlaban de él por no tener las zapatillas de marca que todos usaban. Tenía 15 años y su dolor era tan real, tan profundo, que yo sentí como si me hubieran arrancado el corazón. Esa misma noche conté todos mis ahorros, los 500 pesos que había estado guardando para arreglar la gotera del techo, y al día siguiente fuimos juntos a comprarle esas zapatillas que costaban casi todo mi sueldo mensual. «Gracias, mamá», me había dicho esa noche, abrazándome con una fuerza que me recordó al niño pequeño que solía despertarse con pesadillas y corría a refugiarse en mis brazos. «Usted es la mejor mamá del mundo. Cuando sea grande y tenga dinero, le voy a comprar todo lo que se merece». Esas promesas de niño se habían desvanecido como humo en el viento. El Miguel adulto que había estado en mi sala una semana atrás no se parecía en nada al jovencito agradecido que me juraba amor eterno a cambio de unas zapatillas. ¿En qué momento había comenzado a verme como una carga? ¿En qué momento mis sacrificios se habían convertido en algo vergonzoso de lo que había que esconderse? El timbre sonó el martes por la mañana, interrumpiendo mis pensamientos dolorosos. Era doña Refugio, mi vecina de toda la vida, una mujer de 75 años que había sido mi confidente durante los momentos más oscuros de la viudez. Refugio tenía esa sabiduría que solo dan los años y los dolores compartidos, y siempre sabía exactamente qué decir cuando el mundo parecía desmoronarse. «Esperanza, mija», dijo mientras se acomodaba en el sillón frente a mí. «Tienes una cara que no se la deseo ni a mi peor enemiga. ¿Qué te pasa, hija?» Durante más de una hora le conté todo lo que había pasado, desde la llegada inesperada de Guadalupe hasta la llamada fría de Miguel esa misma noche. Refugio me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, sus ojos llenos de comprensión y cariño. Cuando terminé de hablar, ella suspiró profundamente y tomó mis manos entre las suyas. «Ay, Esperanza, qué dolor tan grande te han causado. Pero mira, yo ya sabía que algo estaba pasando. Hace como un mes, vi que llegaron camiones de mudanza a la casa que Miguel tenía rentada en la colonia Doctores. Vi cómo una mujer joven dirigía a los cargadores, organizando todo como si fuera la dueña. Cuando le pregunté a Miguel si tú estabas ayudando con la mudanza, me dijo que estabas muy ocupada con tus propios asuntos. La revelación de Refugio me golpeó como una bofetada. Miguel había estado planeando su nueva vida durante semanas, tal vez meses, y yo no había sospechado nada.
mientras yo seguía preparándole sus comidas favoritas cada domingo, cuando venía a visitarme, mientras guardaba su ropa de invierno en mi closet por si la necesitaba, mientras mantenía su cuarto exactamente como lo había dejado cuando se mudó, él estaba construyendo una vida completamente nueva de la que yo había sido deliberadamente excluida. Pero lo que más me dolió, continuó Refugio, fue ver cómo cargaban el piano de tu Roberto. Ese piano que tanto amabas, donde Miguel aprendió a tocar cuando era niño. Lo vi ahí, en la parte trasera de la camioneta, y pensé que era extraño que no me hubiera dicho nada. Ahora entiendo por qué. El piano. Mi pecho se apretó con una opresión que me dificultaba respirar. Ese piano vertical que Roberto había comprado de segunda mano cuando Miguel cumplió 8 años, gastando los ahorros que habíamos estado juntando para cambiar el refrigerador. Todo niño debe tener la oportunidad de aprender música, había dicho Roberto con esa sonrisa suya que iluminaba toda la casa. Miguel había tomado clases durante 5 años, hasta que la adolescencia y otros intereses lo alejaron de las teclas. Pero ese piano había permanecido en nuestra sala como un símbolo de los sueños que habíamos cultivado para nuestro hijo. Cuando Roberto murió, ese piano se había convertido en algo sagrado para mí. A veces me sentaba frente a él y tocaba las melodías sencillas que había aprendido viendo las clases de Miguel. Era mi forma de sentir que Roberto seguía presente, que la música seguía llenando nuestra casa vacía. Y ahora Miguel se lo había llevado sin decirme nada, sin preguntarme siquiera si me dolería perderlo. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Refugio?, le dije con la voz quebrada. No es que se haya casado sin decirme, no es que hayan hecho una fiesta sin invitarme. Es que se llevó el piano de Roberto como si fuera solo un mueble más, como si no significara nada para mí. Refugio me abrazó como solo lo puede hacer una amiga verdadera, dejándome llorar en su hombro todas las lágrimas que había estado guardando. Llora, mija, llora todo lo que necesites, pero después vas a tener que decidir qué vas a hacer con todo esto. Porque los hijos ingratos existen, mi niña, y a veces uno tiene que proteger su propio corazón. Esa noche, cuando Refugio se fue y me quedé sola otra vez, comencé a revisar los papeles que guardaba en el escritorio de Roberto. Durante años había sido muy discreta sobre mi situación financiera real, tal vez por humildad, tal vez por miedo a que la gente pensara que me daba aires de grandeza. La pensión de maestra del gobierno, aunque modesta, había sido complementada por años de trabajo extra y ahorros cuidadosos. Además, estaban las pólizas de seguro que Roberto había pagado religiosamente hasta su muerte, los pequeños terrenos que habíamos comprado en Xochimilco cuando los precios estaban bajos, y la casa en Cuernavaca que había heredado de mi hermana Luz hacía 3 años. Miguel siempre había asumido que yo vivía al día con mi pensión básica, y yo nunca lo había corregido, quizás porque quería que me quisiera por lo que era, no por lo que tenía. Quizás porque había crecido con la idea de que las mujeres no deben presumir de sus recursos. O quizás porque en el fondo sabía que si Miguel conociera mi situación real, me buscaría por interés y no por amor filial. Irónicamente, ahora esa discreción se había vuelto en mi contra. Guadalupe había asumido que yo era una viuda pobre que dependía completamente de la caridad de su hijo, y por eso me habían excluido de la boda para protegerme de gastos que no podía costear. La realidad era que yo podría haber pagado toda la ceremonia sin que se notara en mis ahorros, pero ellos preferían mantenerme en la ignorancia que reconocerme como una igual. El teléfono sonó nuevamente el jueves por la noche. Era Miguel, con esa voz falsamente casual que había comenzado a usar conmigo desde su visita. ¿Cómo está, mamá? ¿Ha pensado en lo que platicamos el otro día? ¿Sobre qué, hijo? Pues sobre conocer mejor a Guadalupe, sobre aceptar que las cosas han cambiado. Ella está muy emocionada por formar una buena relación con usted. De hecho, quiere invitarla a cenar el próximo domingo para que vea nuestro departamento nuevo. La invitación sonaba más como una obligación social que como un gesto genuino de cariño. Era evidente que Guadalupe había decidido que tenía que manejar a la suegra para mantener la paz familiar, y Miguel estaba siguiendo sus instrucciones como un niño obediente. Miguel, le dije con toda la calma que pude reunir, quiero preguntarte algo y necesito que me contestes con honestidad. ¿Tú realmente querías que yo estuviera en tu boda? El silencio que siguió
fue más elocuente que cualquier respuesta. Podía escuchar su respiración nerviosa del otro lado de la línea, el sonido de alguien que está tratando desesperadamente de encontrar las palabras correctas para suavizar una verdad dolorosa. Mamá, usted sabe que sí. Es solo que... Bueno, Guadalupe tenía razón en que usted se iba a preocupar mucho por los gastos, y nosotros no queríamos eso. Además, usted misma siempre dice que no le gustan las fiestas grandes ni las multitudes. Más mentiras suavizadas con medias verdades. Era cierto que yo prefería las reuniones íntimas, pero esa no era la razón real de mi exclusión y ambos lo sabíamos. ¿Y el piano, Miguel? ¿Por qué te llevaste el piano de tu papá sin decirme nada? Otro silencio incómodo. Ay, mamá, pensé que usted ya no lo usaba. Está ahí juntando polvo hace años. Guadalupe toca muy bien el piano y pensamos que le íbamos a dar mejor uso. Si quiere, puede venir a visitarnos y escucharla tocar. Toca hermoso, de verdad. Guadalupe tocando el piano de Roberto. Guadalupe sentada en el banquito donde Miguel había practicado sus escalas de niño. Guadalupe disfrutando de la música que había nacido del amor de un padre por su hijo. La imagen me resultaba tan dolorosa que tuve que sentarme para no caerme. Está bien, hijo. Solo quería entender. Mire, mamá, ¿por qué no viene el domingo? Guadalupe va a preparar mole poblano. Dice que le salió muy bueno la última vez, y así puede ver cómo estamos viviendo, conocer nuestros planes. Acepté la invitación, no porque tuviera ganas de ir, sino porque necesitaba ver con mis propios ojos cómo era esta nueva vida que Miguel había construido sin mí. Necesitaba entender completamente el lugar que me habían asignado en su mundo rediseñado. El viernes por la mañana, mientras regaba las plantas del pequeño jardín que había cultivado en el patio trasero, pensé en todas las veces que Miguel me había dicho que cuando se casara, su esposa y yo íbamos a ser las mejores amigas del mundo. Usted va a ayudarla con los secretos de la cocina, mamá, y ella le va a dar los nietos más hermosos que se pueda imaginar. Me había dicho hace apenas 2 años, cuando todavía era soltero y buscaba mi consejo para todo. Esos planes se habían desvanecido por completo. Ahora yo era la suegra incómoda a la que había que tolerar por compromiso familiar, no la matriarca respetada que había soñado ser. Guadalupe no quería mis secretos de cocina. Tenía los suyos propios, probablemente aprendidos en una cocina más moderna y elegante que la mía. No me buscaba como confidente o guía. Me veía como una reliquia del pasado de su esposo, algo que había que manejar con diplomacia, pero mantener a distancia. Esa noche, acostada en mi cama matrimonial, donde había dormido sola durante tantos años, miré hacia el techo y traté de recordar la última vez que me había sentido verdaderamente valorada por Miguel. La última vez que había venido a buscarme, no porque tenía que hacerlo, sino porque realmente quería estar conmigo. La última vez que me había pedido consejo genuino, no solo había escuchado mis opiniones por cortesía, no pude recordar ninguna. Los últimos años habían estado llenos de visitas obligatorias los domingos, llamadas rápidas para preguntar cómo estaba, pero cortando la conversación en cuanto yo trataba de profundizar en temas personales, regalos comprados apresuradamente en el último minuto para mi cumpleaños y el Día de las Madres. Había estado viviendo de migajas emocionales sin darme cuenta, convenciéndome de que era normal, que así eran las relaciones entre madres e hijos adultos. Pero ahora, con la claridad dolorosa que solo dan las traiciones profundas, podía ver que había estado aferrándome a una relación que ya no existía. El Miguel que me amaba incondicionalmente había desaparecido gradualmente, sustituido por un hombre que me toleraba por obligación, pero que prefería mantenerme al margen de su vida real. El sábado por la tarde, mientras planchaba el vestido azul que había decidido ponerme para la cena del domingo, sonó el teléfono otra vez. Esta vez era Guadalupe, con esa voz dulce y controlada que ya me resultaba familiar. Señora Esperanza, habla Guadalupe. Solo quería confirmar que nos acompaña mañana y preguntarle si tiene alguna alergia alimentaria o algo especial que no pueda comer. La pregunta era considerada en superficie, pero yo podía escuchar el tono mecánico detrás de las palabras. Era el mismo tono que usaba con los padres de mis alumnos cuando tenía que organizar eventos escolares. Eficiente, cortés, pero completamente impersonal. No, mija, como de todo. Muchas gracias por preguntar. Perfecto. Ah, y una cosa más.
Tenemos unos vecinos muy agradables que van a venir también. Es una pareja joven, él es ingeniero y ella es doctora. Pensé que le iba a dar gusto conocer gente nueva. Ahí estaba la verdadera razón de la invitación. No era para incluirme en su vida familiar, sino para exhibirme frente a sus amigos como evidencia de que eran personas consideradas que cuidaban bien de sus parientes mayores. Yo iba a ser la decoración pintoresca de su cena elegante, la suegra bien portada que demostraba qué buenas personas eran. Qué bonito, mija. Seguramente va a estar muy agradable la reunión. Pero mientras colgaba el teléfono, algo dentro de mí se endureció como el cemento. Por primera vez en semanas, no sentí ganas de llorar. En lugar de eso, sentí una calma extraña, una claridad fría que me decía que ya había llegado el momento de tomar decisiones que había estado posponiendo demasiado tiempo. Esa noche no pude dormir, pero no era por tristeza. Era porque mi mente estaba trabajando, planificando, preparándose para lo que tenía que venir. Había pasado 70 años viviendo para otros, sacrificándome por otros, perdiendo pedazos de mí misma para hacer felices a otros. Y al final, había descubierto que toda esa entrega había creado no gratitud, sino desprecio. Era hora de cambiar eso. Era hora de descubrir quién era Esperanza Morales cuando no estaba siendo la madre abnegada, la maestra entregada, la viuda resignada. Era hora de averiguar qué pasaba cuando finalmente decidía vivir para sí misma. El domingo se acercaba, y con él, una conversación que iba a cambiar todo para siempre. El domingo llegó con un cielo gris que parecía reflejar perfectamente el estado de mi alma. Me desperté más temprano de lo usual, no porque hubiera dormido mal, sino porque algo dentro de mí había cambiado durante la noche. Era como si una parte de mí, que había estado dormida durante años, hubiera despertado finalmente, y ahora veía las cosas con una claridad que me sorprendía y me aterrorizaba a la vez. Me vestí con especial cuidado para esa cena, que sabía sería decisiva en muchos sentidos. Elegí mi vestido azul marino, el mismo que había usado para la graduación de Miguel de la universidad, cuando todavía me presentaba con orgullo como mi mamá frente a sus compañeros. Me peiné con el moño que Roberto siempre decía que me hacía ver elegante, y me puse los aretes de perlas que habían sido de mi madre. Quería verme digna, respetable, porque presentía que esa noche iba a necesitar toda la fortaleza que pudiera reunir. Antes de salir, me detuve frente al espejo del recibidor y me observé detenidamente. 70 años me devolvían la mirada, pero por primera vez en mucho tiempo no vi solo a una mujer mayor y cansada. Vi a alguien que había trabajado incansablemente toda su vida, que había criado a un hijo prácticamente sola, que había construido una carrera respetable y había ahorrado dinero con disciplina y sacrificio. Vi a una mujer que merecía respeto, no lástima ni condescendencia. El departamento de Miguel y Guadalupe estaba en la Colonia del Valle, en uno de esos edificios modernos con portero y jardines perfectamente cuidados. Todo muy diferente a mi casa sencilla en Coyoacán, con sus paredes de adobe y su pequeño patio lleno de macetas. Mientras subía en el elevador hacia el 8º piso, no pude evitar pensar en cuánto debía costar ese lugar, y me pregunté de dónde había salido el dinero para el enganche. Guadalupe abrió la puerta con una sonrisa perfecta, llevando un vestido negro elegante que probablemente costaba más que mi gasto de comida de 3 meses. «Señora Esperanza, qué gusto que ya llegó. Pase, pase, siéntase como en su casa, como en mi casa». La frase me golpeó con una ironía amarga. Este lugar, con sus muebles modernos y sus paredes blancas, sin una sola fotografía familiar, era todo lo contrario a mi hogar. Era frío, impersonal, diseñado para impresionar más que para dar comodidad. Y en el rincón de la sala, junto a una ventana grande que daba a la avenida, estaba el piano de Roberto. Mi corazón se encogió al verlo ahí, barnizado y brillante, con algunos libros de música nueva sobre el atril. Se veía hermoso, bien cuidado, pero completamente fuera de lugar en esa sala moderna. Era como ver a un viejo amigo en un lugar donde no pertenecía, donde su historia y su significado habían sido borrados para adaptarse a una nueva narrativa. «Mire qué hermoso se ve el piano aquí», dijo Guadalupe siguiendo mi mirada. «Miguel me contó que usted ya no lo usaba, así que pensamos que aquí le íbamos a dar mejor provecho.
Yo estudié piano clásico durante 10 años, ¿sabía? Mis papás invirtieron mucho en mi educación musical. Sus papás invirtieron mucho. La manera en que lo dijo, como si fuera natural que los padres gastaran dinero en los sueños de sus hijos, me recordó dolorosamente todas las veces que Roberto y yo habíamos sacrificado nuestras propias necesidades para pagarle las clases de piano a Miguel. Todas las veces que habíamos comido frijoles y arroz para poder pagar al maestro de música. Todas las noches que Roberto había trabajado horas extras en el taller mecánico para reunir el dinero de las mensualidades. Miguel apareció desde la cocina, llevando una corbata que yo no le había visto nunca. Se veía mayor, más serio, como si hubiera adoptado una personalidad completamente nueva para esta vida nueva. Me saludó con un beso en la mejilla, pero pude sentir la tensión en sus hombros, como si mi presencia lo incomodara. «Mamá, se ve muy bonita. Guadalupe preparó una cena increíble, ya va a ver». Los invitados llegaron poco después. Una pareja joven y exitosa tal como Guadalupe había prometido. Él era ingeniero en una empresa petrolera, ella pediatra en un hospital privado. Ambos hablaban de sus trabajos, sus viajes, sus planes de comprar una casa en las lomas. Era evidente que Guadalupe me había colocado ahí como parte de la decoración, la suegra pintoresca que demostraba qué familia tan unida y amorosa habían formado. «¿Y usted a qué se dedicaba, señora Esperanza?», me preguntó la doctora con esa cortesía profesional que usan los médicos con los pacientes mayores. «Fui maestra de primaria durante 30 años», respondí con orgullo genuino. «En la escuela Benito Juárez del centro de Coyoacán». «Ah, qué noble profesión», dijo el ingeniero con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era el tipo de comentario que la gente hace sobre el magisterio. Reconocen que es importante, pero lo ven como algo de segunda categoría comparado con las carreras de verdad, como la medicina o la ingeniería. Durante la cena, escuché cómo Guadalupe y Miguel hablaban de sus planes futuros. Querían comprar un coche nuevo. Estaban considerando un viaje a Europa para su luna de miel tardía. Pensaban en mudarse a una casa más grande en Polanco dentro de unos años. Todo sonaba muy ambicioso para un contador como Miguel, cuyo sueldo yo conocía perfectamente porque durante años había sido mi confidente en todos sus problemas económicos. Fue entonces cuando Guadalupe mencionó casualmente algo que me heló la sangre. «Ah, y también estamos muy emocionados porque Miguel va a empezar a trabajar en la empresa de mi papá. Va a ser gerente financiero, con un sueldo mucho mejor del que tenía antes». Ahí estaba la respuesta a todas mis preguntas. Miguel no solo se había casado con Guadalupe, se había casado con su familia, con sus conexiones, con sus oportunidades. Y para encajar en ese mundo nuevo, había tenido que reinventarse completamente, incluyendo borrar todas las huellas de su origen humilde. Yo era una de esas huellas que había que mantener discretamente escondida. «Qué maravilloso, hijo», logré decir con una voz que sonó más tranquila de lo que me sentía. «Tu papá estaría muy orgulloso de verte tan exitoso». Miguel desvió la mirada, incómodo con la mención de Roberto. Era obvio que en esta nueva versión de su historia, el mecánico que se había matado trabajando para darle una educación a su hijo no tenía lugar. Era un detalle vergonzoso del pasado que había que olvidar para poder encajar en el presente próspero. Después de la cena, mientras Guadalupe servía un postre sofisticado que había comprado en una pastelería francesa, me excusé para ir al baño, pero en lugar de dirigirme ahí, caminé hacia el piano. Me senté en el banquito, el mismo banquito donde Miguel había practicado durante años, y toqué suavemente las primeras notas de Fur-Elise, la pieza que había sido su favorita cuando era niño. El sonido llenó el apartamento, y por un momento pude sentir la presencia de Roberto a mi lado, recordando todas esas tardes cuando nos sentábamos a escuchar a nuestro hijo practicar. Había algo profundamente reconfortante en tocar ese piano otra vez, en sentir que las teclas respondían a mis dedos como si me hubieran estado esperando. «No sabía que usted tocaba», dijo Guadalupe apareciendo a mi lado, con una expresión que no pude descifrar completamente. «Roberto me enseñó lo básico cuando Miguel era pequeño. Pensó que sería bueno que alguien más en la casa pudiera ayudarle con la práctica». Me levanté del banquito lentamente. «Es un piano hermoso. Tiene muy buen sonido». «Sí, Miguel dice que tienen mucho valor sentimental estos pianos antiguos». Valor sentimental. Como si fuera solo nostalgia barata en lugar del corazón de nuestra familia.
el símbolo de todos los sueños que Roberto y yo habíamos cultivado para nuestro hijo. Pero ya no tenía sentido explicarle eso a Guadalupe. Era evidente que para ella el piano era simplemente un mueble elegante que complementaba su decoración sofisticada. La cena terminó temprano, alrededor de las 9. Los invitados se fueron con promesas de reunirse pronto otra vez, y Miguel me acompañó hasta el taxi que había pedido para regresar a casa. Durante todo el trayecto en el elevador, ninguno de los dos dijo nada. Había una tensión extraña entre nosotros, como si ambos supiéramos que algo importante había cambiado esa noche, pero no estuviéramos listos para ponerle palabras. «Gracias por venir, mamá», me dijo finalmente cuando el taxi llegó. «Espero que se haya sentido cómoda». «Sí, hijo. Guadalupe es muy educada». Él entendió perfectamente lo que quería decir con esa palabra. Educada, pero no cariñosa. Cortés, pero no genuina. Dispuesta a tolerarme, pero no a incluirme realmente en su vida. «Mamá, yo sé que todo esto ha sido difícil para usted, pero las cosas van a mejorar, ya va a ver. Solo necesitamos tiempo para que todos nos acostumbremos a esta nueva situación». Nueva situación. Como si mi exclusión de su boda fuera simplemente un malentendido temporal que se iba a resolver por sí solo con el paso del tiempo. Como si el problema fuera mi falta de adaptación y no su falta de respeto y consideración. Claro, Miguel, el tiempo acomoda todas las cosas. Durante el viaje de regreso a Coyoacán, miré por la ventana del taxi las calles iluminadas de la ciudad donde había vivido toda mi vida. Era la misma ciudad, pero todo me parecía diferente, como si la hubiera estado viendo a través de un cristal empañado durante años y finalmente pudiera ver con claridad. Llegué a mi casa alrededor de las 10. Me cambié el vestido azul por mi camisón de dormir y me senté en la mesa de la cocina con una taza de té de manzanilla. Era ahí, en esa cocina donde había preparado miles de comidas para Miguel, donde había corregido tareas hasta altas horas de la madrugada, donde había llorado por Roberto después de su muerte, donde finalmente tomé la decisión más importante de mis 70 años. No iba a seguir viviendo como una limosna emocional en la vida de mi hijo. No iba a seguir aceptando migajas de cariño a cambio de mi dignidad. No iba a seguir fingiendo que su vergüenza de mí era normal o aceptable. Había llegado el momento de descubrir quién era Esperanza Morales cuando no estaba siendo la madre abnegada que todo lo perdonaba y todo lo toleraba. Al día siguiente, lunes por la mañana, llamé por teléfono al licenciado Sebastián Herrera, un abogado que había conocido durante mis años como maestra porque su hija había sido mi alumna. Sebastián era un hombre mayor, de unos 60 años, que siempre había tratado a los maestros con respeto y consideración. Si alguien podía ayudarme a poner mis asuntos en orden de manera discreta y profesional, era él. «Licenciado Herrera, habla Esperanza Morales. ¿Recuerda? Fui maestra de su hija Carmen en la primaria Benito Juárez». «Claro que la recuerdo, maestra Esperanza. Carmen siempre habla de usted con mucho cariño. Dice que fue la mejor maestra que tuvo. ¿En qué la puedo ayudar? Necesito revisar algunos documentos legales, hacer algunos cambios en mis papeles. ¿Podríamos reunirnos esta semana?» «Por supuesto, maestra. ¿Le parece si nos vemos mañana martes a las 10 de la mañana en mi oficina?» Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en semanas. Por primera vez desde la visita devastadora de Guadalupe, tenía un plan, una dirección clara hacia donde dirigir mi energía. Ya no era una víctima pasiva de las decisiones de otros. Estaba tomando el control de mi propia vida. El martes por la mañana me vestí como solía hacerlo para las juntas importantes en la escuela. Falda gris, blusa blanca, zapatos cómodos pero elegantes. Quería verme seria, respetable, como la mujer profesional que había sido durante décadas. El licenciado Herrera me recibió en su oficina con la misma cortesía de siempre, ofreciéndome café y preguntando por mi salud. «Dígame, maestra Esperanza, ¿en qué la puedo ayudar?» «Licenciado, necesito hacer algunos cambios en mi testamento. Y también quiero revisar todos los documentos de mis propiedades y cuentas bancarias. Quiero asegurarme de que todo esté en orden y actualizado». Durante las siguientes 2 horas, repasamos meticulosamente todos mis papeles. El licenciado se mostró sorprendido, aunque profesionalmente discreto, cuando vio el alcance real de mis bienes. La casa de Coyoacán estaba completamente pagada,
valuada en aproximadamente 3 millones de pesos, según el avalúo más reciente. Los terrenos de Xochimilco habían aumentado considerablemente de valor en los últimos años. La casa de Cuernavaca que había heredado de mi hermana Luz era una propiedad hermosa en una zona residencial exclusiva. Las pólizas de seguro de Roberto, invertidas sabiamente durante años, habían crecido hasta convertirse en una suma muy respetable. «Maestra», me dijo el licenciado con una expresión de admiración genuina, «usted ha sido muy sabia en el manejo de sus recursos. Muchas personas que ganaron mucho más dinero que usted no tienen ni la mitad de lo que usted ha logrado acumular. Los maestros aprendemos a ser cuidadosos con el dinero, licenciado. Cuando uno gana poco, tiene que saber administrarlo bien». «¿Y qué cambios quiere hacer en su testamento actual?». Era la pregunta que había estado esperando, la pregunta que iba a marcar el punto de no retorno en mi relación con Miguel. «Quiero cambiar completamente los beneficiarios. Quiero dejar todo a instituciones de beneficencia que apoyen a maestros jubilados y a niños de escasos recursos. Y quiero crear un fideicomiso para que estos recursos se manejen de manera perpetua». El licenciado levantó las cejas ligeramente, pero no hizo preguntas indiscretas. «¿Está segura de esta decisión, maestra? Es un cambio muy significativo». «Completamente segura. Mi hijo ha dejado muy claro que ya no necesita de mí, que tiene su propia vida y su propia familia. Es justo que yo también tenga derecho a decidir qué hacer con lo que es mío». «Muy bien. Voy a preparar todos los documentos necesarios. ¿Hay algo más que necesite revisar?». «Sí. Quiero cancelar todas las transferencias automáticas que tengo programadas. Y quiero cerrar las cuentas bancarias conjuntas que mantengo con mi hijo». Esa tarde, después de salir del despacho del licenciado, caminé por las calles del centro histórico sintiendo una extraña sensación de liberación. Era como si hubiera cargado un peso enorme durante años sin darme cuenta, y finalmente me lo hubiera quitado de los hombros. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba preocupándome por lo que Miguel pensaría de mis decisiones. No estaba calculando cómo afectarían mis acciones a su comodidad o a su felicidad. Había estado viviendo mi vida como si fuera un personaje secundario en la historia de mi hijo. Pero ahora, a los 70 años, había decidido convertirme en la protagonista de mi propia historia. Y esa historia estaba apenas comenzando. El miércoles por la mañana, Miguel llamó como solía hacerlo ocasionalmente, con esa voz casualmente afectuosa que había adoptado desde su matrimonio. «¿Cómo está, mamá? ¿Todo bien por allá?». «Todo muy bien, hijo. De hecho, he estado muy ocupada esta semana resolviendo algunos asuntos importantes». «¿Qué tipo de asuntos? No tiene problemas con nada, ¿verdad?». La preocupación en su voz era genuina, pero yo sabía que venía del lugar equivocado. No estaba preocupado por mi bienestar emocional o mi felicidad. Estaba preocupado por si tendría que lidiar con algún problema mío que pudiera complicar su nueva vida ordenada. «No, no hay problemas. Solo estoy actualizando algunos papeles, organizando mis cosas. Ya sabe, a mi edad es importante tener todo en orden». «Ah, bueno, eso está bien. Oiga, mamá, ¿le molesta si Guadalupe y yo no podemos venir este domingo? Tenemos una comida con los papás de ella, y ya sabe cómo son esas cosas familiares. Cosas familiares. Como si yo no fuera parte de su familia, como si las comidas con los suegros fueran más importantes que las visitas a su madre. Pero esta vez, en lugar de sentir dolor, sentí una tranquilidad extraña. «No se preocupe, hijo. Yo también tengo planes para este domingo». Era mentira, pero sonó convincente. Y mientras colgaba el teléfono, me di cuenta de que por primera vez en años no me había quedado esperando a que Miguel me dijera cuándo podríamos vernos. Por primera vez en años, no había reorganizado mi domingo vacío alrededor de su conveniencia. El viernes por la tarde, el licenciado Herrera me llamó para confirmar que todos los documentos estaban listos para firmar. «Maestra Esperanza, solo quiero confirmar una vez más. ¿Está completamente segura de todos estos cambios?». «Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida, licenciado». Esa noche, mientras preparaba mi cena sencilla de quesadillas con salsa verde, pensé en lo que Roberto me hubiera dicho sobre estas decisiones. Roberto, que siempre había sido un hombre justo y honesto, que había trabajado hasta el último día de su vida para asegurar nuestro futuro. Roberto, que me había enseñado que el respeto se gana y se mantiene,
No se regala sin condiciones. Estaba segura de que él habría aprobado mis decisiones. Habría entendido que había llegado el momento de proteger mi dignidad, incluso si eso significaba alejarse del hijo al que tanto habíamos amado. Porque a veces el amor verdadero requiere límites firmes, y yo había tardado 70 años en aprender esa lección. El sábado por la mañana firmaría todos los papeles. Para el lunes, todos los cambios estarían en vigor. Y Miguel descubriría, gradualmente y sin dramatismo, que las acciones tienen consecuencias, y que el amor incondicional de una madre no es infinito cuando se da por hecho y se trata con desprecio. Por primera vez en meses, me dormí temprano y descansé profundamente, porque finalmente había tomado las riendas de mi propia vida. El lunes por la mañana amaneció despejado y luminoso, como si el universo mismo hubiera decidido acompañar el día más importante de mi nueva vida. Me levanté temprano, no por nerviosismo, sino porque había dormido profundamente por primera vez en semanas, y mi cuerpo había descansado de verdad. Preparé mi desayuno con calma. Café de olla como me había enseñado mi madre, pan dulce de la panadería de don Aurelio y fruta fresca del mercado de Coyoacán. Mientras desayunaba en mi pequeña mesa de la cocina, la misma donde Miguel había hecho tareas durante años, sentí una paz extraña. No era la resignación amarga de quien ha sido derrotado, sino la serenidad profunda de quien finalmente ha tomado las riendas de su propia vida. Hoy firmaría los últimos documentos en el despacho del licenciado Herrera. Hoy se completaría mi transformación de víctima silenciosa a mujer libre. A las 10 en punto estaba sentada frente al escritorio del licenciado, firmando página tras página de documentos legales que cambiarían para siempre el curso de mi historia. Cada firma era una pequeña declaración de independencia, cada rúbrica un paso más hacia la dignidad que había estado buscando sin saberlo durante tanto tiempo. «Todo está listo, maestra Esperanza», me dijo el licenciado Herrera mientras organizaba los papeles en una carpeta café. «Los cambios en el testamento están registrados, las cuentas bancarias han sido modificadas y las transferencias automáticas quedarán canceladas a partir de mañana martes. ¿Está completamente segura de que no quiere reconsiderar nada?» «Licenciado», le respondí con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. Llevo 70 años tomando decisiones, pensando primero en otros. Esta es la primera vez en mi vida que tomo una decisión pensando únicamente en mi propia felicidad y dignidad. No voy a cambiar de opinión. Salí de su oficina sintiendo que caminaba con pasos más firmes, como si hubiera recuperado algo que había perdido hace años sin darme cuenta. El sol de mediodía iluminaba las calles del centro histórico, y decidí caminar un poco antes de tomar el metro de regreso a Coyoacán. Necesitaba procesar completamente lo que acababa de hacer. Necesitaba asegurarme de que estaba en paz con mis decisiones. Mientras caminaba por las calles empedradas, pasé frente a una librería pequeña que conocía desde hacía años, pero donde nunca había entrado. Por primera vez en mucho tiempo, tuve la curiosidad y el tiempo de explorar algo nuevo. Entré y pasé casi una hora hojeando libros, comprando finalmente 3 novelas que había querido leer desde hacía años, pero que siempre había pospuesto porque tenía cosas más importantes que hacer. Ahora me daba cuenta de que mi felicidad también era importante. El martes pasó tranquilo. Miguel no llamó, cosa que antes me habría preocupado, pero que ahora me pareció natural. Estaba ocupado con su nueva vida, su nuevo trabajo en la empresa del suegro, su nuevo mundo donde yo no tenía cabida. Era mejor así. Pasé el día leyendo una de las novelas que había comprado, preparando mis comidas favoritas sin preocuparme por si a alguien más le gustarían, regando mis plantas con calma y dedicación. El miércoles por la tarde, mientras tejía en mi sala escuchando música clásica en el radio viejo de Roberto, sonó el teléfono. Era Miguel, pero su voz sonaba diferente. Había una urgencia en su tono que no había escuchado en años. «Mamá, necesito preguntarle algo. Fui al banco hoy para hacer un depósito y me dijeron que la cuenta conjunta que tenemos está cerrada. ¿Usted sabe algo de eso?» Ahí estaba, el momento que había estado esperando sin ansiedad, sin nerviosismo, solo con la calma de quien sabe exactamente qué va a decir. «Sí, hijo, cerré esa cuenta la semana pasada». «¿Por qué? ¿Pasó algo?»
¿Tuvo problemas con el banco? No, Miguel, no tuve problemas con el banco. Simplemente decidí que ya no necesitaba mantener cuentas conjuntas con nadie. A mi edad, prefiero manejar mis asuntos financieros de manera independiente. El silencio que siguió fue largo y cargado de tensión. Podía escuchar su respiración nerviosa. Podía imaginarlo tratando de procesar lo que acababa de decirle. Mamá, ¿esto tiene que ver con lo del matrimonio? ¿Sigue molesta por eso? Molesta. Como si mi dolor y mi humillación fueran simplemente un berrinche temporal de una mujer mayor que no sabía adaptarse a los cambios. No estoy molesta, hijo. Estoy tomando decisiones sobre mi propia vida, igual que tú tomaste decisiones sobre la tuya cuando te casaste sin decirme. Pero mamá, la transferencia de este mes tampoco llegó. Guadalupe y yo estamos contando con ese dinero para pagar algunas cosas. ¿Hubo algún problema con el banco? Ahí estaba la verdadera preocupación. No mi bienestar emocional, no mi felicidad, sino el dinero que había estado enviándole religiosamente durante años sin que él jamás me agradeciera o siquiera reconociera el sacrificio que eso representaba para mí. No hubo ningún problema, Miguel. Simplemente cancelé esas transferencias también. ¿Las canceló? ¿Por qué? Mamá, nosotros necesitamos ese dinero. Tenemos gastos, compromisos financieros. No puede cancelar todo así nada más. La desesperación en su voz era evidente, pero por primera vez en mi vida no sentí la urgencia de tranquilizarlo, de resolver sus problemas, de sacrificar mi propia estabilidad por su comodidad. Miguel, durante años te he ayudado económicamente porque pensé que lo necesitabas, pero ahora veo que tienes un trabajo muy bien pagado en la empresa de tu suegro, un departamento hermoso, una esposa con educación profesional. Claramente ya no necesitas la ayuda de tu madre pensionada. Pero mamá, esas son cosas diferentes. El dinero que usted nos daba nos ayudaba con gastos extras, con cosas que queremos hacer. Gastos extras, cosas que querían hacer. No necesidades básicas, no emergencias, sino caprichos y lujos que mi pensión de maestra había estado financiando mientras ellos construían su vida próspera. Entiendo perfectamente, hijo. Pero he decidido que prefiero usar mi dinero para otras cosas, para mis propios gastos extras, para las cosas que yo quiero hacer. ¿Qué cosas? ¿Para qué necesita tanto dinero? Usted vive muy sencillamente, nunca gasta en nada especial. Ahí estaba el corazón del problema. Para Miguel, yo no era una persona con deseos propios, con derecho a disfrutar de mis recursos, con planes y sueños independientes. Era simplemente una fuente de apoyo económico que debía estar disponible permanentemente para sus necesidades. Mi vida sencilla no era una virtud que él admirara, era una conveniencia que él daba por sentada. Tienes razón, Miguel. Durante años he vivido muy sencillamente, gastando lo mínimo en mí misma para poder ayudarte a ti. Pero he decidido que ya es tiempo de cambiar eso. Ya es tiempo de que viva para mí misma. Mamá, no entiendo qué le está pasando. Esto no es como usted. Usted siempre ha sido tan generosa, tan dispuesta a ayudar. ¿Por qué está actuando así? Estoy actuando como una mujer de 70 años que finalmente ha decidido valorarse a sí misma, Miguel. Estoy actuando como alguien que se ha dado cuenta de que ser generosa no significa ser invisible y que ayudar a otros no debe significar desaparecerse a sí misma. Pude escuchar voces en el fondo. Probablemente Guadalupe preguntando qué estaba pasando, por qué Miguel sonaba tan alterado. Imaginé la escena, los dos en su departamento elegante, rodeados de muebles caros y objetos hermosos, descubriendo súbitamente que su estilo de vida dependía más de mi pensión de maestra de lo que habían querido admitir. Mire, mamá, ¿por qué no hablamos de esto en persona? ¿Por qué no vamos a visitarla este fin de semana? Podemos platicar con calma, aclarar este malentendido. Como si mi decisión de recuperar mi dignidad fuera simplemente una confusión que se podía resolver con una conversación. No hay nada que aclarar, hijo, y no hay ningún malentendido. He tomado decisiones muy conscientes sobre mi vida y no voy a cambiar de opinión. Pero mamá, nosotros somos su familia. Se supone que las familias se apoyan mutuamente. Esa frase me golpeó con una ironía tan profunda que casi me hizo reír. Tienes razón, Miguel. Las familias se apoyan mutuamente. Pero apoyo mutuo significa que todos participan,
que todos dan y reciben. No significa que una persona dé todo y los demás solo reciban. ¿Está diciendo que nosotros no la apoyamos? Mamá, nosotros la queremos mucho, la respetamos, siempre estamos pendientes de usted. ¿Me respetan? ¿Estar pendientes de mí es casarse en secreto y enterarme por un pedazo de pastel viejo? ¿Es llevarse el piano de su papá sin preguntarme si me dolería perderlo? ¿Es presentarme en las cenas como la suegra pintoresca que demuestra qué buenas personas son? El silencio que siguió fue absoluto. Por primera vez en años, Miguel se había quedado completamente sin palabras. Había puesto sobre la mesa todas las verdades que habíamos estado evitando. Había nombrado todas las heridas que él había preferido ignorar. Mamá, yo no sabía que usted se sentía así. No lo sabías porque nunca preguntaste, Miguel, porque asumiste que yo estaría siempre ahí, siempre disponible, siempre dispuesta a dar todo sin esperar nada a cambio. Y durante 70 años, eso fue exactamente lo que hice. Pero ya no más. ¿Qué quiere decir con ya no más? ¿Qué va a hacer? Voy a vivir mi vida, hijo. Voy a disfrutar de mis cosas. Voy a gastar mi dinero en lo que me haga feliz. Voy a tomar decisiones sin consultar con nadie. Voy a hacer todo lo que debía haber empezado a hacer hace años. ¿Y nosotros qué? ¿Ya no somos importantes para usted? La pregunta tenía un tono de niño herido, que por un momento me recordó al Miguel pequeño que lloraba cuando se lastimaba jugando. Pero ya no era un niño, y yo ya no era responsable de consolarlo cada vez que el mundo no se comportaba como él esperaba. Son tan importantes para mí como yo soy importante para ustedes, Miguel. Ni más ni menos. El mensaje era claro. Si yo no había sido lo suficientemente importante como para estar presente en su boda, si no había sido lo suficientemente valiosa como para consultarme antes de llevarse las cosas de su padre, si no había sido lo suficientemente respetada como para tratarme como una igual en lugar de como una beneficiaria de su caridad, entonces él tampoco podía esperar ser tratado como la prioridad absoluta de mi vida. Mamá, por favor, no hagamos esto más difícil de lo que tiene que ser. Podemos arreglar las cosas, podemos hablar, podemos encontrar una solución. La solución ya está encontrada, Miguel. La encontré yo sola, sin consultarle a nadie, igual que ustedes encontraron su solución cuando decidieron casarse sin mí. ¿Va a castigarme toda la vida por eso? ¿Nunca me va a perdonar? Castigo, perdón, como si mi decisión de vivir con dignidad fuera una venganza personal en lugar de un acto de amor propio. No se trata de castigo ni de perdón, hijo. Se trata de respeto. Y el respeto no se mendiga, se gana. Colgué el teléfono suavemente, sin enojo, sin dramatismo, solo con la tranquilidad profunda de quien finalmente ha dicho todas las verdades que tenía que decir. Me quedé sentada en mi sala durante un largo rato, escuchando el silencio de mi casa, pero no era un silencio triste, era un silencio lleno de posibilidades. Los días que siguieron fueron extrañamente normales. Miguel no volvió a llamar inmediatamente, probablemente esperando que yo recapacitara, que mi berrinche se pasara y las cosas volvieran a ser como antes. Pero yo estaba descubriendo una nueva versión de mí misma que me gustaba mucho más que la anterior. El jueves por la mañana, doña Refugio vino a visitarme como siempre hacía, pero esta vez me encontró diferente. Esperanza, mija, te veo muy cambiada. Hay algo en tu cara, algo en tu forma de moverte. Te ves más liviana. Me siento más liviana, Refugio, como si hubiera estado cargando una maleta muy pesada durante años y finalmente la hubiera puesto en el suelo. Le conté todo lo que había hecho, todas las decisiones que había tomado. Refugio me escuchó con esa sabiduría que solo tienen las mujeres que han vivido mucho y han aprendido a distinguir entre el amor verdadero y la manipulación disfrazada de cariño. Ay, mija, qué orgullosa me sientes. Era hora de que te valoraras como mereces. Los hijos ingratos existen, Esperanza, y a veces la mejor manera de amarlos es dejarlos que aprendan el valor de lo que tenían. El viernes por la tarde, el teléfono sonó otra vez. Esta vez era Guadalupe, con una voz melosa que trataba de sonar cariñosa, pero que no lograba ocultar la desesperación. Señora Esperanza, ¿cómo está? Espero que esté bien de salud. Muy bien, Guadalupe. Gracias por preguntar. Señora, Miguel me contó que usted está pasando por un momento difícil, que está molesta por algunas cosas.
Quería hablar con usted, de mujer a mujer, para ver si podemos arreglar este malentendido. Ahí estaba otra vez esa palabra, malentendido. Como si mi dolor fuera producto de una confusión y no de años de desprecio sutil y exclusión deliberada. No estoy pasando por ningún momento difícil, Guadalupe. Al contrario, me siento mejor que nunca. Pero Miguel está muy preocupado por usted. Dice que usted canceló algunas cosas del banco, que está actuando de manera muy extraña. ¿Extraña en qué sentido? Pues, tomando decisiones tan radicales sin consultarnos, cortando los lazos familiares así de repente. No es normal, señora Esperanza. Las familias no se separan por malentendidos pequeños. Malentendidos pequeños. Mi exclusión de la boda de mi único hijo era un malentendido pequeño. El robo del piano de Roberto era un detalle insignificante. Mi humillación en esa cena elegante donde me exhibieron como una curiosidad era una nimiedad. Guadalupe, ¿tú consideras que excluir a la madre del novio de la boda es un malentendido pequeño? Ay, señora, es que nosotros pensamos que era lo mejor para todos. No queríamos que usted se sintiera presionada a gastar dinero que quizás no tenía. ¿Y quién les dijo que yo no tenía dinero? ¿Cuándo se molestaron en preguntarme cuál era mi situación real antes de decidir por mí? Otro silencio incómodo. Era evidente que nunca se les había ocurrido preguntarme directamente sobre mis recursos, porque habían asumido que una maestra jubilada de Coyoacán automáticamente era pobre y dependiente. Bueno, señora, es que usted siempre ha vivido tan sencillamente. Vivir sencillamente es una elección, Guadalupe, no una obligación. Yo elegí durante años vivir modestamente para poder ayudar a mi hijo, pero ahora he elegido cambiar eso. Señora Esperanza, mire, seamos honestas. Miguel es su único hijo. Nosotros somos su única familia. ¿Realmente quiere pelear con nosotros por estas cosas? Al final, todos nos necesitamos mutuamente. Ahí estaba la amenaza sutil disfrazada de lógica familiar. Si no me portaba bien, si no volvía a ser la madre conveniente que daba dinero sin hacer preguntas, me quedaría sola. Era el mismo tipo de chantaje emocional que había funcionado durante años, pero que ahora ya no tenía poder sobre mí. Guadalupe, yo no estoy peleando con nadie. Simplemente estoy eligiendo vivir con dignidad. Si eso significa estar sola, prefiero estar sola pero respetada que acompañada pero humillada. Pero señora, ¿qué va a hacer cuando esté vieja y necesite ayuda? ¿Quién va a cuidar de usted? Era la pregunta que todas las mujeres de mi generación habían aprendido a temer. El miedo a la vejez desprotegida, a la soledad, a la vulnerabilidad. Pero por primera vez en mi vida, esa pregunta no me asustó. Guadalupe, ya estoy vieja, tengo 70 años, y he descubierto que prefiero cuidar de mí misma que depender de personas que me ven como una carga. No la vemos como una carga, señora Esperanza. Es solo que, bueno, las cosas han cambiado. Las familias funcionan diferente ahora. Tienes razón. Las familias funcionan diferente. Algunas funcionan con respeto mutuo, y otras funcionan con una persona que da todo y otras que solo reciben. Yo he decidido que ya no quiero formar parte del segundo tipo de familia. Después de colgar, me serví un té de hierbas y me senté en el pequeño jardín del patio trasero. El atardecer pintaba el cielo de naranja y rosa, y mis plantas se veían hermosas en la luz suave del final del día. Por primera vez en meses, el silencio de mi casa no se sentía vacío. Se sentía lleno de posibilidades, lleno de paz, lleno de la tranquilidad que viene cuando finalmente uno se decide a valorarse a sí mismo. El sábado por la mañana, mientras regaba mis geranios y mis rosas, escuché que alguien tocaba la puerta con insistencia. Era Miguel, acompañado de Guadalupe, ambos con caras serias y decididas. Habían venido para la conversación final, para el último intento de convencerme de que volviera a ser la madre conveniente que había sido siempre. Los recibí con cortesía, pero sin la calidez de antes. Los invité a sentarse en la sala, les ofrecí café, mantuve todas las formas sociales. Pero había una diferencia fundamental. Esta vez, yo tenía el control de la conversación. «Mamá», comenzó Miguel, «venimos a hablar en serio. No podemos seguir así. Necesitamos resolver esta situación». «No hay nada que resolver, hijo. La situación ya está resuelta. Yo tomé mis decisiones y estoy en paz con ellas». «Pero mamá,
Usted no puede cortar todos los lazos familiares por un malentendido. Somos su familia, la queremos, necesitamos estar unidos. Miguel, le dije con una calma que me sorprendió, durante 70 años yo he puesto las necesidades de mi familia por encima de las mías propias. Durante 70 años he dado todo sin esperar nada a cambio. Y finalmente he descubierto que eso no era amor, era dependencia emocional disfrazada de virtud. Guadalupe intervino con su voz más dulce. Señora Esperanza, nosotros la amamos mucho. Solo queremos que seamos una familia feliz y unida. ¿Una familia feliz y unida? ¿Como cuando me excluyeron de la boda? ¿Como cuando se llevaron el piano de Roberto sin preguntarme? ¿Como cuando me presentan en las cenas como la suegra pintoresca que demuestra qué buenas personas son? Los dos se miraron incómodos. Era evidente que no esperaban que yo fuera tan directa, que pusiera todas las cartas sobre la mesa sin el tacto diplomático que siempre había usado para evitar conflictos. Miguel intentó un enfoque diferente. Mamá, está bien, cometimos errores, podemos corregirlos, podemos empezar de nuevo, hacer las cosas mejor. No, Miguel, ya no, porque he descubierto algo muy importante. Mi felicidad no depende de ser necesaria para otros. Mi valor no se mide por lo que puedo dar, y mi amor propio vale más que la comodidad de mantener relaciones que me lastiman. Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana que daba al jardín. Mis plantas se veían hermosas bajo la luz de la mañana, llenas de vida y color. Tengo 70 años. Continué sin voltear a verlos. He trabajado toda mi vida. He criado a un hijo. He construido una carrera respetable. He ahorrado dinero. He sido una buena persona. No necesito justificar mi existencia siendo conveniente para nadie más. Cuando me volví hacia ellos, pude ver que finalmente habían entendido. En sus caras estaba la realización gradual de que habían perdido algo que daban por sentado, algo que creían que estaría disponible para siempre sin importar cómo lo trataran. ¿Y ahora qué, mamá? ¿Ya nunca nos va a ver? ¿Va a cortar la relación completamente? No voy a cortar nada, Miguel. Ustedes siempre serán bienvenidos en mi casa, pero van a ser bienvenidos como visitas, no como dueños de mi vida. Van a ser importantes para mí, pero no más importantes que yo misma. Se fueron esa tarde con la comprensión clara de que todo había cambiado para siempre. No hubo gritos, no hubo drama, no hubo lágrimas. Solo la tranquila firmeza de una mujer que finalmente había aprendido a valorarse a sí misma. Esa noche, mientras preparaba mi cena tranquila y escuchaba música en el radio de Roberto, me di cuenta de que por primera vez en años no estaba esperando a que sonara el teléfono. No estaba pendiente de si Miguel vendría el domingo. No estaba preocupándome por su felicidad más que por la mía propia. Había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. La paz que viene cuando finalmente uno se decide a vivir con dignidad. 3 meses han pasado desde aquella conversación definitiva en mi sala, y puedo decir con certeza que estos han sido los meses más tranquilos y auténticos de mis 70 años. Me despierto cada mañana sin el peso de estar pendiente de las necesidades de otros, sin la angustia de esperar llamadas que confirmen mi importancia en la vida de alguien más. Mi rutina diaria se ha convertido en una celebración silenciosa de mi propia compañía. Despierto temprano, no por obligación, sino porque mi cuerpo descansado así lo pide. Preparo mi café de olla despacio, sin prisa, saboreando el aroma que llena mi pequeña cocina. Salgo al jardín del patio trasero cuando el sol apenas comienza a iluminar las hojas de mis plantas, y paso 1 hora completa regándolas, podándolas, hablándoles como si fueran viejas amigas. Mis geranios nunca habían florecido tan hermosos como ahora. Doña Refugio dice que es porque por primera vez les estoy dando atención sin estar pensando en otra cosa, sin estar preocupada por problemas ajenos. Tal vez tiene razón. He descubierto que cuando uno se concentra verdaderamente en el momento presente, todo florece de manera distinta. Las tardes se han convertido en mi tiempo favorito del día. Leo las novelas que compré aquella mañana después de firmar los papeles en el despacho del licenciado Herrera, y he descubierto que a los 70 años todavía puedo sorprenderme con historias nuevas. Todavía puedo sentir curiosidad por mundos que no conozco. He comenzado también a escribir en un cuaderno pequeño, no un diario exactamente,
sino reflexiones sobre cosas que veo, que siento, que recuerdo. Es liberador descubrir que mis pensamientos tienen valor por sí mismos, no porque sean útiles para resolver los problemas de otros. Los domingos, que antes eran días de ansiedad esperando la visita de Miguel, ahora son días de exploración personal. Voy al centro histórico, camino por los museos, me siento en los cafés a observar a la gente pasar. La semana pasada fui al Museo de Bellas Artes y pasé 3 horas contemplando cuadros que nunca había tenido tiempo de apreciar realmente. Descubrí que tengo buen ojo para el arte, que puedo distinguir estilos y técnicas. Es extraño y maravilloso descubrir nuevas facetas de una misma a esta edad. Miguel ha llamado 2 veces en estos 3 meses. Conversaciones cortas, corteses, donde él pregunta por mi salud y yo pregunto por la suya. Ya no hay reproches en su voz, pero tampoco hay la calidez de antes. Es como si ambos hubiéramos aceptado que nuestra relación ha encontrado un nuevo equilibrio, más honesto aunque menos íntimo. La última vez que llamó, me contó que él y Guadalupe se mudaron a un departamento más pequeño, más acorde con sus ingresos reales. No hizo comentarios sobre la ausencia de mi ayuda económica, pero yo pude leer entre líneas que finalmente habían tenido que ajustar sus gastos a su realidad. No siento satisfacción vengativa por esto, como pensé que sentiría. Solo una tranquila confirmación de que tomé las decisiones correctas. Ellos están aprendiendo a vivir dentro de sus posibilidades, y yo estoy aprendiendo a vivir para mí misma. Ambas son lecciones valiosas que llegaron a su tiempo. Doña Refugio viene a visitarme cada 15 días y siempre me dice lo mismo. Esperanza, mija, rejuveneciste 10 años. Hay una luz en tus ojos que no había visto desde antes de que Roberto muriera. Y es cierto, me siento más parecida a la mujer que era antes de convertirme únicamente en la mamá de Miguel. He recuperado partes de mí misma que creía perdidas para siempre. La semana pasada hice algo que jamás pensé que haría. Me inscribí en una clase de pintura para adultos mayores en la Casa de Cultura de Coyoacán. Durante décadas le dije a la gente que no tenía talento artístico, que era demasiado práctica para esas cosas. Resulta que estaba equivocada. No seré la próxima Frida Kahlo, pero tengo habilidad suficiente para crear cosas hermosas, y sobre todo, tengo la paciencia y la observación que solo vienen con los años vividos. Mis nuevos compañeros de clase son mujeres y hombres de mi edad que, como yo, han decidido que nunca es demasiado tarde para explorar nuevos aspectos de la vida. Nos reímos mucho, compartimos historias, nos damos consejos sobre técnicas de pintura y sobre la vida en general. Es refrescante estar rodeada de gente que me conoce solo como Esperanza la pintora, no como Esperanza la madre de Miguel o Esperanza la viuda de Roberto. Ayer, mientras pintaba un bodegón de frutas bajo la luz suave de la tarde, me di cuenta de algo fundamental. Por primera vez en décadas, no estaba pensando en ser útil para alguien más. Solo estaba siendo yo misma, disfrutando de un momento que me pertenecía completamente. La revelación fue tan sencilla y tan profunda que tuve que detenerme un momento para asimilarla. Esta noche, sentada en mi sala con una taza de té de manzanilla, mirando hacia el jardín donde mis plantas descansan bajo la luz suave de la luna, puedo decir honestamente que estoy en paz. No es la resignación cansada de quien ha sido derrotado por la vida. Es la serenidad activa de quien ha elegido conscientemente el respeto propio sobre la comodidad de las relaciones fáciles. A veces pienso en Roberto y en lo que me diría sobre estas decisiones. Estoy segura de que estaría orgulloso. Roberto era un hombre que valoraba la dignidad por encima de la conveniencia. Él entendía que el amor verdadero a veces requiere límites firmes y que proteger el propio valor no es egoísmo, sino sabiduría. Miguel sigue siendo mi hijo y siempre tendrá un lugar en mi corazón. Pero ya no es el centro de mi universo, y eso es saludable para ambos. He aprendido que se puede amar profundamente sin perderse a uno mismo en el proceso. He aprendido que la generosidad sin límites no es virtud, sino codependencia. Y sobre todo, he aprendido que nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad. Mañana comenzaré un nuevo cuadro, tal vez un paisaje del jardín en la hora dorada de la mañana. Seguiré leyendo mis novelas, cuidando mis plantas, explorando esta nueva versión de mí misma que me gusta tanto.
Viviré cada día como si fuera una pequeña obra de arte, creada con intención y cuidado, sin prisa, pero sin desperdicio. A veces, el mayor recomienzo es el silencio que una elige mantener. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde están viendo? Comenten abajo.